9 de la mañana con 37 minutos. Está el gerente de clientes de Aguas Magallanes, Eric Bascur, en línea. ¿Cómo estás, Eric? Buen día, gusto de saludarte y bienvenido al Buenos Días Región de Radio Polar para toda la región de Magallanes. ¿Cómo anda? Ok, hola, hola, buenos días. Buenos días a todos. Eric, a ver, vamos por parte. ¿Qué sucedió con ese gran trabajo que se hizo hace más de una semana, aprox, Sí, donde fue todo un viernes el agua cortada en un amplio sector de la ciudad para cambiar tuberías gigantes, ¿no? Para mantener el abastecimiento de buena manera. Esa es la sí, idea, esa fue la forma en que se comunicó también, Eric, eso. justamente. La verdad que estamos muy contentos por el resultado. Fue un trabajo bastante duro, arduo. La verdad que el terreno, para dar un poquito más de detalles, el terreno estaba bastante difícil producto de las lluvias del día anterior. Sin embargo, se hizo un buen trabajo, quedó todo perfecto, muy bien, el resultado fue bastante bueno. También estamos muy contentos porque los procesos igual de reposición del servicio y de abastecimiento alternativo funcionaron bastante bien. No fue mucha la gente que fue a buscar agua a los puntos de abastecimiento alternativo, pero todos estuvieron ahí esperando que los clientes vayan y por supuesto algunos fueron y el agua estaba sin ningún problema. Y la verdad que bien, fue bastante exitoso el resultado y agradecemos nosotros enormemente a los medios de comunicación que nos ayudaron en este tema a difundir, que era muy importante para los clientes. Yo sé que a veces tenemos que hacer este tipo de trabajo, que lamentablemente no hay otra forma de hacerlo si no cortamos el agua, pero es muy importante que la gente se entere y la gente agradece eso. Nosotros agradecemos mucho la comprensión de los vecinos, de la paciencia y a los medios porque nos ayudaron a difundir estos trabajos. Una inversión millonaria fue eso, ¿no? Un poquito más de 200 millones de pesos. ¿Eso costó más o menos ese trabajo, Eric? Sí, es que esto es parte de una inversión que estamos realizando este año, que suma en total 200 Ok, millones de pesos, y esta era la obra más grande que teníamos que hacer, ya. que es una alimentadora de un diámetro bastante grande, y con todo lo que eso significa. La verdad que yo estuve toda la noche en terreno, es un trabajo muy duro, ahí nuestra gente, la verdad que se esforzó bastante por las condiciones del terreno, mucha maquinaria, etcétera, y es un trabajo bastante duro que afortunadamente salió bastante bien. ¿Hubo problemas en el post-trabajo, Eric? Por ejemplo, el día sábado que partió el agua se empezó a dar cerca de las 2 3 de la mañana. Parece que se demoraron un poquitito menos de lo que habían avisado, ¿no? No, nos demoró un poquito más, la Ah, verdad ok, que ya, ya, no, ya. no, sí, nos demoró un poco más, partimos como la reposición cercano un poco antes de las 6 de la Ya. mañana, comenzamos, y esto se fue paulatino en algunos sectores, se hizo como se tiene que hacer, en realidad bastante lento, con muchos equipos trabajando en terreno, y la verdad es que no tuvimos mayores dificultades, pocos reclamos. Yo sé que en un principio puede haber salido el agua turbia, sin embargo eso se fue rápidamente, que era lo que nosotros esperábamos y teníamos calculado en el fondo. ¿Por qué sale el agua turbia? Expliquémosle a la gente por qué sale en un trabajo. Yo me imagino que queda tierra dentro de la... Sí, lo que pasa es que se va depositando sedimento, naturalmente se va depositando sedimento durante el tiempo. Y lo que sucede es cuando hay un cambio de velocidad en la red, desde cuando tú secas una red, la cortas y después el agua entra, por eso tiene que ser bastante espacio, ese movimiento, eh, eh, genera movimiento, este cambio de velocidad genera que se arrastre un poco el sedimento. Y eso es lo que sucede en una reposición de servicio. ¿Ya? Y generalmente en cualquier corte, pequeño o grande, eso puede suceder, y afortunadamente los movimientos fueron bastante lentos, fueron pausados, nos dimos el tiempo necesario para reponer, por lo tanto no se generó mayor impacto a la comunidad, que es lo que nosotros teníamos pronosticado. Eric, ¿por qué sale agua turbia de repente en algunos sectores de la ciudad? ¿Es producto de esto mismo, de trabajo, o hay cañerías que hay que ir renovando, cambiando, están muy Hay, antiguas tal vez en algunos puntos de la ciudad? no tiene que ver con la antigüedad, tiene Ya. que ver con procesos de lavado que hay que realizar. Hay algunos sectores que están más complejos por un tema de la red como está diseñada técnicamente. Digamos, algunos sectores que la red termina, en algunos sectores son como terminales de red, por lo tanto se generan mayores sedimentos y hay que hacer procesos de lavado continuo. Aquí nosotros intentamos realizar lavados permanentes. En invierno es bastante difícil por el tema de la escarcha, porque necesariamente tenemos que botar agua,
y lógicamente que acá es un riesgo, por lo tanto tenemos un poco menos meses para poder hacerlo. Pero en algunos sectores, obviamente, que son más críticos, requieren más mantenimiento. Pero no tiene que ver con renovación de las redes, tiene que ver más que nada con procesos de lavado continuo, de limpieza. Y bueno, y el problema que hubo con una maquinaria el año pasado que se rompió una tubería y que ahí también hubo sectores de la ciudad que se empezó a hacer denuncias de que les salía muy turbio el agua y Sí, por un buen rato, ¿no? no, sí, ese fue un poco más duro, eso fue en febrero, a raíz de esta rotura, claro, y justamente fue un tema de emergencia donde la rotura generó bastante turbiedad, generó un impacto importante igual, tuvimos un corte bastante largo, un sector parecido a la ciudad. Sin embargo, la diferencia es que ahí fue un tema de emergencia en el cual nosotros nos enteramos de un rato para otro que una maquinaria de un tercero rompió esta alimentadora, por lo tanto los trabajos de emergencia tuvieron otra velocidad, son distintos. La diferencia de este trabajo programado, que nosotros cortamos una misma cantidad de gente, sin embargo el impacto fue distinto porque fue un tema programado que podemos realizar con mayor tiempo y eso es lo que se produce cuando es una emergencia, la diferencia entre una emergencia y un tema programado. Sin duda que programado tenemos la posibilidad de poder generar menos impacto. Cuando es programado, dices tú, claro, bueno, pues Cuando es programado. la gente se prepara, pero esa vez fue, y más encima creo que fue a media tarde, casi llegar a la noche, Sí, ¿no? O sea, hasta el horario, todo jugó en contra, ¿no? Esa vez. sí, jugó como todo en contra, la verdad que fue lamentable para nosotros también porque tuvimos que movernos bastante rápido y poder atender todas las necesidades de los clientes. Además es un tema que nosotros en el fondo no teníamos responsabilidad, pero que tuvimos que hacernos cargo de esa situación. Claro, no tienen responsabilidad porque fue una máquina de una empresa constructora la que con su pala pasó a llevar eso. Y bueno, y ustedes se Sí, tienen que hacer cargo porque están a cargo de la matriz de la matriz de agua del servicio, ¿no? Pero no fue correcto. un trabajo que estaba haciendo Aguas Magallanes. Claro, bueno, y eso nos sucede regularmente. Tenemos generalmente roturas, productos de terceros. Nosotros generalmente nos entregamos la información a las empresas constructoras, a los proyectistas, entregamos dónde pasan nuestras líneas, nuestras redes, para que tengan el máximo huella posible. Sin embargo, hay cosas que obviamente son fortuitas, no que los terceros la quieran hacer, pero que suceden y generalmente pasa, claro, en sectores más pequeños, más acotados, y esta vez fue un sector mucho más grande, fue un alimentador, por lo tanto el impacto fue mucho mayor. Pero esto generalmente sucede, así que tenemos que estar permanentemente nosotros trabajando con los terceros, con quienes están desarrollando obras de mejoramiento en las calles, pavimentaciones, para que esto no suceda, porque en el fondo, obviamente, que el que se ve perjudicado son nuestros vecinos. Hay gente que me dice que aún en algunos sectores, Barrio Prat, me dice, tengo acá como 2 o 3 direcciones, el agua le sale turbia. ¿Qué se hace en esos casos? Hay que dejar corriendo el agua, pero me dicen que le sale turbia hace mucho rato, de que finalmente no Sí, se ha podido solucionar. ¿Qué pasa ahí? lo importante es que nos llamen, muy importante que nos llamen. Nosotros tenemos que ver los casos uno a uno. Eso es muy importante. De repente hemos escuchado en la radio que sector tanto con agua turbia. Sí. Sin embargo, nosotros revisamos nuestro sistema, cero reclamo, un reclamo. Entonces, la verdad que si no, son temas que tenemos que ver de manera individual, por lo tanto, nosotros hacemos llamado a que las personas se comuniquen con nosotros, porque es muy importante revisar la situación en terreno. Ya, yo sé que hoy día las redes sociales, digamos, se utilizan mucho para hacer este tipo de denuncias, que está bien, es un tema súper válido, pero nosotros a veces vemos redes sociales y no podemos identificar al vecino, la dirección. Y sin embargo, y empezamos a hacer ahí algunas averiguaciones para lograr dar con el vecino que está haciendo la denuncia. Lo importante es que nos llame a nosotros. Eso es muy, muy importante, y así nosotros podemos ir a visitarlo y ver su situación particular, porque si no, no tenemos cómo saberlo. Y para nosotros, obviamente, que es importante saberlo. Enrique Velázquez escribe, voy a redes sociales, Erika. Buenos días. En mi calle, dice, se hizo lavado y posterior a eso hubo turbiedad de agua durante 1 hora aproximadamente. Llamé a los números de Aguas Magallanes, los números de emergencia. Me visitó un profesional, dice, con instrumentos y tomó muestras del agua que junté en una tina de baño. 60 litros aproximadamente. Y después no tuvo más respuesta. ¿Puede pasar eso, Eric? Bueno, habría que revisar el caso Puntual, claro, puntual, qué sucedió, y efectivamente después de un lavado siempre va a haber un poco de turbidez, porque
lamentablemente la forma de sacar la turbidez es lavando, y el lavado arrastra sedimento, entonces siempre va a haber un poco de turbidez después de los lavados, así como después de los cortes, también después de los lavados. Es la forma de limpiar la red, ¿ya? Y va a mover sedimentos, pero eso en el fondo se limpió, se deja corriendo y después va a estar la red más limpia, ¿ya? Pero en el proceso se generan eventos de turbidez necesariamente. Entiendo el tema de los cortes, pero ¿cómo es el de los lavados? Yo entiendo que hay que hacer lavados, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede afectar un usuario? ¿Se le avisa obviamente antes para que esté preparado, etcétera? Lo que pasa es que se hace el lavado en sectores, con grifos. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la velocidad del agua, dejar corriendo y que el agua con el sedimento salga de las redes, ¿ya? Y obviamente también en ese proceso que se mueve, también llega a los hogares, va saliendo por los grifos, pero también se va depositando en los hogares. Por lo tanto, el proceso de lavado también implica un rato de turbidez, necesariamente, es la forma de hacerlo. No sale todo por el grifo, también se va quedando en las conexiones de los clientes, pero es la forma de hacer el lavado, no tenemos otra forma, ¿ya? Pero lo importante es que el cliente se comunique con nosotros, nos avise cuál es su situación particular para poder revisarla. Hay sectores que son más complicados, como te decía, hay sectores que el cómo está diseñada la red tiene más dificultades que otras, que se depositan más sedimentos, y hay otros que siempre el agua está corriendo a muy buena velocidad, por lo tanto no teníamos mayores problemas. El otro día, en una inundación en el Monte Tan, que se sigue inundando cada vez que llueve, yo sé que ahí Aguas Magallanes no tiene ninguna responsabilidad, pero me imagino que conoces el caso, Eric. Me han contado. Te han contado, ya. Y que incluso sale agua, o en algún momento los vecinos pensaban que se estaba tirando esa agua que se bombeaba por el alcantarillado, y justo yo me comuniqué con gente de comunicaciones de Aguas Magallanes, que eso no se podía hacer. Llamó la gente de la empresa que estaba bombeando el agua y decía que ellos no tiraban el agua por el alcantarillado, y dio una explicación acá que es bastante veraz, por cierto, ¿no? Llamó la persona a cargo, ¿no? Perfecto. Pero yo me imagino que cuando se estanca el agua de esas características, el alcantarillado sufre, y ahí sí que puede quedar la escoba, ¿no? Sí, bueno, son varias cosas. Cuando llueve mucho, lo que sucede es que hay una sobrecarga hidráulica en el alcantarillado, en nuestro alcantarillado. Nuestro alcantarillado está diseñado para agua servida, entonces está dimensionado para agua servida. Si nosotros le incorporamos agua lluvia, obviamente el sistema va a colapsar. Eso es muy importante como concepto. ¿Qué sucede? Que tenemos muchos casos domiciliarios, sistemas domiciliarios que, por ejemplo, yo construyo un quincho o construyo algo hacia atrás, tengo todo pavimentado, no tengo dónde tirar mis aguas lluvias, las tiro, por ejemplo, a la unión domiciliaria, ya, al alcantarillado. Esa suma de aportes de clientes que están conectados a su sistema de agua lluvia o parte de su sistema de agua lluvia al alcantarillado ya genera un colapso, y cuando llueve mucho, esos aportes, aunque parecieran pequeños, la verdad que hacen colapsar el sistema. Y más aún, si es que yo, por ejemplo, veo una calle anegada y digo, oye, pero voy a desaguar un poco esto, y abro la tapa del colector para que ingrese el agua lluvia al alcantarillado, la calle va a quedar perfecta, seca. Sin embargo, eso genera un impacto muy grande, porque el que colapse nuestro sistema alcantarillado, finalmente, ¿qué produce? Reboces que finalmente pueden anegar casas, patios, y anegamientos con agua servida, obviamente es mucho peor que el agua lluvia. Por lo tanto, el llamado que hacemos es el buen uso del alcantarillado, y que el alcantarillado solo para agua servida, porque hemos tenido bastantes casos de ese tipo y familias afectadas con eso. La verdad que es un mal rato, bastante malo en realidad, bastante malo el que te ingresa agua servida a tu casa, y eso sucede porque más arriba, digamos, en una cota más arriba ingresó mucha agua lluvia que hizo colapsar el sistema. No, claro, además las infecciones, las enfermedades que se pueden contraer es una cuestión salubre, ¿no? No solo más allá del olor, de la incomodidad, hay una cuestión de riesgo de salud. Así es. Sí, pues cuando entra agua servida a una casa. El invierno de repente nos avisa que se viene con todo y después calma un par de días, estamos como esperando que empiece el congelamiento, las escarchas, el invierno, la nieve.
Bueno, pero se viene el 21 de junio, ya comienza el invierno. ¿Qué hay que hacer para cuidar nuestras cañerías? ¿Cómo se tienen que preparar los vecinos? Porque antiguamente, cuando uno era chico, uno veía que todo el mundo se preparaba y protegía sus cañerías, las cañerías de las casas. Uno veía como los abuelos, los papás hacían esa pega. Eso se fue perdiendo. Yo no sé si por confort, por comodidad, porque vino gente que no estaba acostumbrada a hacer esas pegas. No lo sé. Yo creo que el Magallanes en general no lo tiene tan claro, ¿no? Pero se dejó de hacer un tiempo. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que tú comentas. Evidentemente que aquellas personas que han llegado a la ciudad y que no tienen la experiencia, me pasó a mí algunos años atrás, que para mí no era costumbre, si bien yo vivía en el sur de Chile, no acá en Magallanes, no tenía la costumbre de la protección del medidor y las cañerías exteriores. Por lo tanto, no era tema para mí. Seguramente le sucede a varios vecinos, pero lo importante justamente es que tenemos que proteger nuestras instalaciones. El año pasado tuvimos cerca de 3.000 congelamientos en la ciudad. Tenemos 43.000 clientes, por lo tanto hay 40.000 que estaban perfectos, pero 3.000 que es bastante para nosotros, de casos con el medidor congelado, ya que no tenían la protección adecuada, o cañerías interiores. Ya muchos clientes que íbamos nosotros a su casa y que tenían su medidor perfecto, sin embargo, adentro tenían cañerías al interior que estaban expuestas, no estaban de energía y por lo tanto estaban sin agua, tenían esa cañería congelada. Por lo tanto, el llamado que estamos haciendo es tener un nicho con protección con aislante, idealmente Plumavit, con tapa, y que las cañerías que van al interior que también estén debidamente protegidas. Hemos visto que hay varias construcciones con cañerías que pasan por fuera de las casas, que es bastante bueno a veces porque tú ves si hay una filtración, etcétera. Sin embargo, sin protección, hay que colocarle protección, si no, lo más probable es que se vayan a congelar. Generalmente cuando tenemos temperaturas bajo cero sostenidas durante varios días, se producen los congelamientos, no cuando es un día puntual. Generalmente cuando pasan 2 o 3 días, ya sabemos que tenemos emergencia y tenemos dificultades. Eric, una pregunta respecto a eso. La gente tiene que ser responsable. Es responsabilidad de los dueños de casa, de cada residente que tiene su medidor, su cañería, de que no se le congele. Si tiene que llamar a Aguas Magallanes para que vaya a arreglarle el congelamiento de una cañería o la rotura, Aguas Magallanes tiene el derecho de cobrarle, ¿cierto? Mira, eso lo establece la ley. En realidad, sí, la ley lo establece, que evidentemente la responsabilidad del cuidado y la protección del medidor es del cliente. Por lo tanto, la ley establece que podría haber un cobro. Nosotros hasta la fecha no lo hemos hecho los años anteriores. Okay. Y no es nuestra intención hacerlo tampoco. Lo que nosotros queremos es prevenir que la gente tenga el cuidado necesario, prevenir. Ojalá que no haya emergencia invierno, eso es lo principal. Idealmente mucha nieve, no tanta escarcha, o sea, tantos días con temperaturas bajo cero y que podamos estar todos muy muy tranquilos. Y lo importante es prevenir, nosotros ese es el llamado que estamos haciendo. Esperamos no tener emergencia invierno, tener casos aislados. Si hay un problema, que nos llame. Si el problema es interior, no podemos hacer ningún trabajo nosotros. Es muy importante que la gente lo sepa. Nosotros solo podemos llegar hasta el medidor. Si el medidor está correcto, está bien, y tiene un problema adentro, tiene que solucionarlo en forma independiente. Por lo tanto, también hago el llamado, preocuparse del medidor, pero también de sus cañerías interiores. Eso es muy, muy importante. Y además, otra cosa importante, que vemos que también este año parece que está lloviendo más que el año anterior. Parece, ¿no? Y a medida que pasan los años vemos que es más lluvia y menos nieve. Es una cosa que se está dando. Por lo tanto, lo que comentábamos hace un rato, el tema del buen uso del alcantarillado, es fundamental que nos preocupemos de ese tema. Es muy importante, y yo creo que el tema del agua y lluvia es un tema que es preocupación para todos, y que finalmente tiene que haber en algún momento alguna solución, porque parece que las lluvias no se van a ir. Eso es lo que al parecer está sucediendo. Ya, las inundaciones que se vieron en los últimos días por las lluvias intensas del fin de semana, ¿tuvieron alguna relación con Aguas Magallanes? ¿Hubo algún problema con usted o fue todo ajeno? La verdad que no tuvimos ningún problema nosotros. Problemas muy puntuales,
sí tuvimos problemas muy puntuales por este tema de la sobrecarga hidráulica que ingresan aguas lluvias, pero la verdad que no tuvimos casos tan dramáticos durante estas lluvias. Ya estábamos preocupados porque la Conde, el Confrey estaba inundado, Sí. estábamos preocupados que se abrieran las tapas de alcantarillado porque era mucha agua, Sí. pero afortunadamente eso no sucedió, así que no tuvimos mayores dificultades a raíz de ese evento, que es el que más nos tenía pendiente. Eric, lo último, a propósito de la persona que está extraviada en la parte alta del río de las Minas, cerca de la Boca Toma, justamente del río que pertenece a Aguas Magallanes. ¿Ustedes han tenido algún antecedente? ¿La empresa está trabajando en conjunto? ¿Se ha prestado la colaboración para la búsqueda? Sí, nosotros tenemos ahí una de nuestras dependencias, la hemos facilitado para que Carabineros se pueda apostar ahí y pueda estar ahí como tiene un centro de operaciones respecto de la búsqueda que está realizando de esta persona que se extravió, y obviamente con toda la colaboración que Carabineros necesite, y esperamos que pronto la persona aparezca bien. En el fondo es lamentable que estas cosas sucedan. Esperamos que todo salga bien y nosotros colaborar en lo que se pueda. Por cierto, Eric Bascur, gerente de clientes de Aguas Magallanes, muy gentil, muy amable por conversar con el Listo. BDR hasta ahora. Listo, gusto saludarlos. Chao, Eric. Chao, buen día. Pause, se viene acá al estudio a conversar con nosotros el concejal por Punta Arenas, Arturo Díaz, presidente de Convergencia, por el nuevo partido Convergencia Social, el nuevo partido del Frente Amplio. Ya vamos a hablar de aquello. Pausa y ya volvemos.